Les saluda mi Jacobo, el curso Biología, el tema sesión 1, átomo de carbono. Vamos a estudiar el átomo de carbono porque ya estamos entrando en el capítulo de química orgánica. La química orgánica se va a encargar del estudio del carbono y de los compuestos que van a derivar de él. Ahora, no todos los compuestos que derivan de un carbono son orgánicos. Por ejemplo, tenemos al monóxido de carbono, que no es un compuesto orgánico, es inorgánico. Observaremos que entre estos dos hay ciertas diferencias. Primero que, como ya mencionamos, el que tenga un carbono no significa que sea orgánico. Ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono. El orgánico va a tener dentro de lo que son sus moléculas al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Entre las características más resaltantes podemos ver que tiene puntos de ebullición y fusión elevados en el caso del compuesto inorgánico. ¿Qué significa esto? Que la ebullición, es decir, la forma en que se va a llegar al estado líquido y la forma en que va a llegar al estado sólido tienen que ser a temperaturas altas. Igual ocurre con el caso del orgánico, pero las temperaturas van a ser menores, tienen que ser bajas. También lo que más resalta en el caso del compuesto inorgánico es que la mayoría son solubles al agua, quiere decir que se disuelven. En el caso del orgánico no es así, no son solubles al agua en su gran mayoría, pero sí son solubles a disolventes orgánicos. ¿Y cuáles son estos disolventes orgánicos? Son la acetona, el benceno o la gasolina. Entonces, el carbono podemos mencionar que es un elemento no metálico que se encuentra en la tabla periódica y que presenta 3 isótopos. ¿Y qué son isótopos? Pues son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, siendo los más conocidos el carbono 14 y el carbono 12, que nos ayudan a determinar la antigüedad de un objeto o de los fósiles. Entre las representaciones del carbono más conocidos son la estructura de Lewis y de sus 4 enlaces. Dentro de las propiedades físicas te puedo decir que hay diferentes tipos de carbonos que vamos a denominar alotropos. Estos pueden ser naturales o pueden ser artificiales. La diferencia es de acuerdo a su pureza. Entre más puro es natural, como por ejemplo el diamante o el grafito. En el caso del artificial podemos destacar al fullerenos, nanoespumas, nanotubos de carbono y el grafeno. También existen los carbonos amorfos. Los carbonos amorfos es porque tienen distintas formas, no tienen una forma específica y también pueden ser naturales o artificiales. Las propiedades químicas del átomo de carbono, aquí sí deseo que prestes atención. Vemos la covalencia. ¿Qué significa la covalencia? Es la capacidad que tiene el carbono para unirse con otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno. En el caso de la tetravalencia es porque tiene la capacidad de llenar o de unirse con 4 enlaces. Observarás en el primer ejemplo, el carbono está unido con 4 hidrógenos. En el siguiente, el carbono tiene un doble enlace con otro carbono. Y en el último hay un triple enlace de 2 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Siempre tiene que llenar los 4 enlaces. Hibridación es un concepto un poco complejo. Solamente quiero que comprendas que esto se realiza en el carbono para poder completar los 4 enlaces. Es cuando los orbitales se van a juntar y van a unirse para formar estos 4 espacios, para que el carbono pues tenga esos 4 bracitos que tú ya viste en la parte de arriba. Eso es nada más. En la autosaturación te está diciendo que el carbono tiene que llenar los 4 enlaces, no puede estar vacío. Como verás, se da en las cadenas abiertas, en las cadenas cerradas y en las ramificaciones. Siempre va a tener 4 enlaces.
¿Cuáles son los tipos de carbono? Los tipos de carbono lo vamos a determinar por la cantidad de carbonos que se unen. Esta R va a representar un carbono. Aquí hay un carbono, este es otro carbono, por lo tanto está unido a uno más, sería carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido a otro carbono. Carbono secundario, ¿por qué se le denomina? Porque está unido a dos carbonos. Carbono terciario, porque está unido a tres carbonos. Aquí hay dos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. En el carbono cuaternario es porque es un carbono que se encuentra rodeado por otros 4 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Ejemplo, vamos a lo práctico. Te pueden dar una cadena de carbonos y te pueden preguntar, indique usted cuáles son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. En el caso del primario, ya sabemos que tiene que estar unido a un solo carbono. ¿Y quién cumple esta condición? Pues el carbono que está al extremo, imagínate. Todos los que están en círculos. Acá hay uno, unido a un carbono, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí vamos a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso le denominamos carbono primario. Carbono secundario está representado por este cuadrado. Este carbono está unido a este carbono 1, a este carbono 2. Por eso es secundario. Carbono terciario, representado por los triángulos. Este carbono está unido a 3. Mira, un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. ¿Correcto? Terciario, ¿viste? Está unido a 3 carbonos. Y cuaternario es este carbono que no está encerrado. Y verás que él está unido a otros 4. 1, 2, 3 y 4. Luego seguimos con las fórmulas de los compuestos orgánicos. Como verás, los científicos tienen diversas formas de representar estas cadenas. Tenemos la fórmula, desarrollada. Aquí observarás a todos los carbonos con sus respectivos enlaces. En el caso de la semidesarrollada, ya no vamos a estar haciendo las líneas que tú ves aquí. Simplemente voy a contar este carbono con cuántos hidrógenos está unido. 1, 2 y 3. Y lo escribiré, hidrógeno 3. El segundo carbono está unido a 2 hidrógenos, 1 y 2. Por eso dice 2. Como verás aquí, vemos que este es un carbono secundario. Un carbono 1, 2, 3. Terciario. Este carboncito que es aquí, verás, solo está unido a un hidrógeno. Por eso acá dice 1. No lo escribe. El carbono que encuentras en la parte inferior está unido a 3 carbonos. A 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. ¿Ves? También se puede representar mediante líneas. Aquí, por favor, préstame atención. Este punto de inicio representa un carbono. La unión, otro carbono. Unión, el siguiente carbono. Ahí van 3. Unión, 4 carbonos. Y terminamos con un quinto carbono. Y tú me dirás, ¿esta línea de dónde salió? Esta línea representa a este carbono que está acá, que está unido al cuarto carbono de esta línea abierta. Y la fórmula global es simplemente decir cuántos carbonos hay en total. En este caso tenemos 6 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos hay en total? 14. Luego podemos observar que podemos clasificar estas cadenas carbonadas. Tenemos cadenas abiertas, son líneas, ¿correcto? Luego tenemos cadenas ramificadas. Tenemos cadenas cerradas que están formando figuras geométricas. En estas cadenas cerradas tenemos 2 tipos, ¿no? Vemos la serie homocíclica. ¿Por qué? Porque solamente está formado por carbonos. Y tenemos la serie
heterocíclicas. ¿Por qué? Porque está formado de carbonos, pero también puede estar formado con otros elementos como el oxígeno, el azufre o el nitrógeno, como observas en este ejemplo. Aquí se observa un nitrógeno, en esta un oxígeno y acá un azufre. Esta clase ha sido un poco extensa. ¿Por qué? Porque estamos informando sobre la base de lo que es el átomo de carbono. Si tienes alguna duda, por favor, lee nuevamente el material, me indicas tu pregunta o tu duda para poder absolvértela.